el programa de la primera parte de semiología y con una introducción, diríamos, a lo que va a ser este curso. Este es el hospital que ahora lamentablemente es un hospital casi totalmente COVID. Y esta es la tecnología con que contamos en el servicio, un sistema tridimensional de ultrasonido. Fue el más avanzado en su época, ahora ya es más semi avanzado. Uno de tecnología intermedia, un básico, y la sala hemodinamia, en donde con el apoyo de ultrasonido tridimensional transesofágico hacemos procedimientos de intervencionismo estructural en el corazón. Algunos de ellos vamos a verlos en las sesiones de práctica. Estos son los números de la prevalencia de la mortalidad proyectada al 2030 por enfermedad cardiovascular. Y definitivamente, pues vean ustedes de que de las causas de muerte proyectadas al 2030, primero, lejos, enfermedad cardiovascular. El perseguidor más cercano, que es el cáncer, está bastante lejos, también en incremento, y algo que va a incrementar esta curva es que los tratamientos que hoy día curan el cáncer, cuando no se tiene la precaución de hacer un tamizaje de qué paciente tiene riesgo de toxicidad cardíaca, o per se hay medicamentos como los antraciclínicos que producen toxicidad cardíaca y a veces con desenlace fatal, va a haber definitivamente un mayor incremento. Esto, por supuesto, fue antes de la pandemia, pero si hablamos en números absolutos, la enfermedad cardiovascular pues mata más gente que en la pandemia todos los días. Y de estas, definitivamente lo que vemos en el día a día son muertes por enfermedad coronaria, muertes por enfermedad cerebrovascular. Y nuestro país, ahora que los mapas están de moda, vean ustedes que color verde también tiene Canadá, Argentina, Australia, Sudáfrica, Europa Occidental. Esto es prevalencia de enfermedad coronaria. Ahí estamos a la par que estos países. Y en enfermedad cerebrovascular, vean ustedes que también, igual inclusive Estados Unidos, quisiéramos parecernos en otros aspectos, no de mortalidad por este tipo de enfermedades. Estas son los números locales, estadística del MINSA. Vean ustedes que la sexta causa de 25 causas de mortalidad reportadas en el MINSA, enfermedad isquémica del corazón. Entonces estamos ante un problema serio. La hipertensión arterial, que es una de las causas más relacionadas con este problema, en el Perú es un problema serio. Esto es con cifras del JNC7, que ya solamente se llevó hasta JNC8, esto ya se desactivó en Estados Unidos, la definición de hipertensión. Teníamos el 2006, estudio Tornasol 1, que hizo la Sociedad Peruana de Cardiología, una prevalencia de 23.7%, el 2011 se incrementó a 27%, el 2019 se empezó el Tornasol 3, que tuvo que suspenderse por el inicio de la pandemia. Se estima que estamos alrededor de 31-32% de prevalencia con esta definición, por encima de 140,90. La cifra actual, que son las cifras de la clasificación europea y de la Sociedad Latinoamericana de Hipertensión, porque nosotros estamos en América Latina, esta es publicación en 2019, vean ustedes que las cifras prácticamente son iguales, con la diferencia que hay un estadio 3 que es por encima de 180, 110, al igual que la clasificación europea cuando se haga la clase de hipertensión, se van a hablar de estas tablas de calificación. Pero definitivamente hipertensión arterial es un problema serio en el Perú, y lo más serio es de que los que saben que son hipertensos son menos de la mitad, los que se tratan es menos del 50% de esta mitad, y los que están adecuadamente controlados son el 20.6%, aunque mejoró en el Tornasol 2, todavía es una tarea pendiente. Y lamentablemente van a haber muchos pacientes de este grupo que no sabe que es hipertenso, o que lo sabe y piensa que la presión es emotiva, lo cual es un error garrafal. Definitivamente vamos a asistir a cada vez mayores casos de mortalidad. Esto es
para mostrar, este es un metaanálisis, ahora que está muy de moda el término. Esto es de más de 1 millón de pacientes, donde se demostró que por cada 10 milímetros o 20 milímetros de ascenso de la presión sistólica y 10 la diastólica, se va duplicando la mortalidad cardiovascular. Metaanálisis de 61 estudios. Si ustedes ven acá la cifra 135, ¿por qué voy a esperar que el paciente llegue a 135 si hablamos, o que sobrepase 135 para decir que es hipertenso grado 1? Vean ustedes que 135 todavía está dentro de normal alto. Entonces aquí yo ya tendría pacientes que tienen el doble de mortalidad que los que tienen la presión por debajo de 120. Esto está en discusión y fue una de las preguntas en el último congreso de la Sociedad Latinoamericana de Hipertensión, que fue virtual. Esto para demostrarles que los números están en revisión, pero así como los números son contundentes, es contundente que a más presión arterial, mayor mortalidad. Vean ustedes que con las cifras que usualmente vemos en la consulta externa, 155-95, ya tenemos 4 veces el riesgo de mortalidad cardiovascular. Y lo importante es que si la enfermedad no mata, deja discapacidad. Y la hipertensión es la primera causa de discapacidad dentro de una serie de 25 condiciones. Muchas de ellas vienen con el hipertenso, como tabaquismo, consumo de alcohol, dieta baja en frutas, obesidad, problemas de glucosa, obesidad en la infancia, dietas altas en sodio, etcétera, etcétera. Entonces, estamos ante un problema bastante serio. Ya están las flechas de las condiciones más prevalentemente asociadas con la hipertensión arterial, que dejan discapacidad. Y definitivamente lo que es nuestra misión, por cada 2 milímetros que bajamos en la presión sistólica media, se reduce 7% el resto de muerte por infarto de miocardio y 10% la muerte por accidente vascular cerebral. Análisis de más de 1 millón de personas y 12.7 millones de actos médicos por año. Entonces, si recordamos que cuando uno mide la presión, a veces dice, ¿cuánto tiene? Tiene 13.8. 13.8 no es igual que 133,81. Y de 133 yo le bajo a 130, vean ustedes que sustenta, por qué no decir 13.8, sino 133, 91, 141, 83, que es como debe medirse la presión, como vamos a hablar más adelante, o cuando sean las clases prácticas de hipertensión. Y la intervención terapéutica, este es un gráfico muy antiguo, este es de 1970. Acá se trató la hipertensión con eracina y con diuréticos, y vean ustedes que con una medicación que tiene efectos secundarios, pero es lo que se usaba en la década de 1970, el siglo pasado, cómo desciende significativamente la cifra de eventos mórbidos de índole cardiovascular. Obviamente, actualmente pues hay medicamentos mucho más avanzados, mejor tolerados, sin efectos secundarios, y las curvas pues cada vez están más cercanas al paciente que no tiene hipertensión arterial como una condición de riesgo. Entonces, intervenir con un medicamento, sea cual sea, significa reducir mortalidad, significa reducir discapacidad. Ahora, esto es infarto de miocardio. Y vean ustedes que este es el RENIMA 2, hecho por la Sociedad Peruana de Cardiología. Nosotros estamos en el Perú, y a veces cuando se habla en Estados Unidos, caballero, estamos en el Perú. No que en España, estamos en el Perú. En el Perú, desde la cuarta década ya hay números que preocupan de prevalencia de infarto de miocardio. Por debajo de 40, definitivamente, pues también ya hay números que empiezan a aparecer. Mi generación, bueno, estamos ya con una prevalencia que es casi el doble que los que tienen menos de 60 años.
Y como quiera que ahora todo es universal, vean ustedes que tanto los hombres como las mujeres, solamente hay dos géneros, y no voy a hacer más comentarios al respecto, la mujer también tiene cada vez números muy similares al hombre, incluso por debajo de 40 años. Hay muchas condiciones asociadas como el estilo de vida, hábitos nocivos como el tabaquismo, consecuencias de estos hábitos nocivos como la obesidad, el sobrepeso, que van a ver ustedes que dentro de las condiciones asociadas a infarto, en el Perú, RENIMA 2, hipertensión arterial, obesidad, índice de masa o sobrepeso, más de 25 son las dos causas más prevalentes. La pregunta es cuando no había pandemia, en cada cuadra, ¿cuántos gordos había? En cada ómnibus, ¿cuántos gordos subían? En cada combi, y cuando a ese gordito se le decía que faltaban 10 centavos, el gordito reaccionaba como cuando un perro le pisan la cola. Entonces el estrés psicosocial también es otro factor muy prevalente en América Latina, que no lo es tanto en otras realidades como Luxemburgo, Mónaco, Noruega. Si hablamos de cifras europeas, mucha gente usa la guía europea de hipertensión para la calificación de los problemas. Entonces, localmente, la hipertensión es la causa principal asociada a muerte o a infarto de miocardio. Entrando ya, siempre vamos a hablar de números porque es importante en nuestra especialidad. Entonces, ¿cómo hacer un diagnóstico de enfermedades cardiovasculares? La doctora Palomino en la clase inaugural habló de la gran importancia que tiene la semiología, que es la historia clínica y el examen físico. Si yo no empiezo con esto, definitivamente, pues no voy a poder hacer un adecuado plan de trabajo, que es el siguiente paso que es con lo que empieza este curso, y mucho menos una adecuada estrategia de tratamiento para cada paciente individualmente. Definitivamente las enfermedades cardiovasculares tienen escenarios clínicos diversos, y uno de los escenarios es emergencia. Y muchos pacientes que llegan con problemas agudos a emergencia, por mencionar, estamos hablando de infarto, en la primera hora de 100 infartos se mueren 50. Y si ustedes toman en cuenta que si el paciente vive al fondo de Huaycán, al hospital va a llegar de repente más de una hora o casi una hora, de repente le faltan 10 minutos para fallecer. Y si con la ectoscopía no me doy cuenta de qué paciente está en trance severo de enfermedad, de repente al día siguiente en todos los periódicos, negligencia médica, paciente entra caminando y sale cadáver. Así es la enfermedad cardiovascular. Entonces, recordar que si estamos en emergencia, no es igual el enfoque de obtención de información clínica a través de la historia. A veces solamente con la ectoscopía yo tengo que ir tomando alguna decisión. Si recordamos algo de fisiopatología, se habla mucho de que las generaciones actuales son muy dependientes de la tecnología. Llega un paciente, pide esto, pide el otro, pide tal examen, pide tal imagen, pero ¿qué pido y por qué pido y qué información pido? Si yo no tengo presente la fisiopatología básica de los problemas, no voy a saber interpretar lo que el procedimiento me dice. Entonces, el síndrome principal de nuestra especialidad es la insuficiencia cardíaca. Y en palabras sencillas, son 4 causas potenciales. O es un problema que el corazón no relaja bien, hablamos de falla cardíaca con fracción de eyección preservada, término muy en boga, con gran controversia actual. Disfunción sistólica con fracción de eyección reducida. Puede ser que el corazón se contraiga muy bien, se relaje muy bien, pero una arritmia de alta frecuencia gatilla la aparición de insuficiencia cardíaca. Puede ser que yo tenga buena contracción, buena relajación, buena conducción del sistema eléctrico, pero una condición mecánica aguda como una rotura de válvula, un paciente que nació con una displasia de válvula mitral, por ejemplo, paciente con síndrome de Marfan o Ernst-Danlos, por mencionar un escenario clínico, se rompe la válvula y el paciente agudamente hace una edema pulmonar inmanejable. Si recordamos,
La palpación de la región precordial me puede identificar un paciente con disfunción sistólica en base a una dilatación o un impulso ventricular izquierdo. Si yo escucho un cuarto ruido o por antecedentes sé que el paciente es hipertenso, puedo estar ya sospechando en disfunción diastólica. La ocultación de un pulso irregular, filiforme, solamente palpando el pulso me orienta que de repente el mecanismo es una arritmia. Y ni hablar la percepción de un soplo me dice que posiblemente hay una condición mecánica involucrada en el problema. Entonces, vean ustedes que la semiología a veces con un solo dato semiológico me puede ir ya induciendo a sospechar sobre una posible secuencia fisiopatológica de la aparición de insuficiencia cardíaca. Entonces, la historia clínica, que es el documento principal, en el curso de semiología empezamos con la anamnesis, el examen físico, y llegamos con la presunción diagnóstica. En este curso vamos a ver la segunda parte, que es el plan de trabajo, cómo interpretar estos resultados, confirmar o descartar mi presunción diagnóstica y en base a eso establecer una cura terapéutica, ver cómo responde el paciente al tratamiento. Algo muy importante, nosotros no estamos las 24 horas delante del paciente, el personal de enfermería sí lo está, y en la historia clínica hay un ítem que por lo general es la hoja 8, en donde las enfermeras anotan todo lo que pasa con el paciente cuando nosotros no estamos. Universalmente con tinta azul las evoluciones diurnas, con tinta roja las evoluciones nocturnas. Entonces uno rápidamente, si está con rojo, no es que se olvidó el lapicero, sino que eso ocurrió de noche. Nadie es dueño de la verdad ni del conocimiento. Si yo no sé algo, tengo que llamar a un especialista, a un interconsulta, para absorber dudas puntuales. Por eso yo tengo que poner en mi solicitud de opinión a un especialista puntualmente qué es lo que necesito, qué es lo que sospecho o qué me motiva a llamarlo. Y finalmente, cuando ya resolvemos el problema clínico del paciente, la última hoja, la epicrisis, es el resumen de todo lo que se hizo desde que el paciente llegó hasta que el paciente salió, sea caminando o sea pues envuelto en una cajita de madera. Ahora, en la primera hoja que no está aquí, también es muy importante la hoja de gráfico de funciones vitales, que es lo que tenemos que, cuando levantamos la contratapa en la historia, lo primero que se ve es esta hoja, donde tenemos presión arterial, frecuencia cardíaca, pulso, dependiendo en qué unidad de hospitalización estamos, puede ser que la información es cada media hora, cada hora, o en cada turno, si es una sala de hospitalización general o es una sala de cuidados intensivos. Este documento es que contiene todo lo que pasa con el paciente durante su estancia en una institución de salud. El documento debería ser universal, es decir, si el paciente se atiende en un hospital de Ministerio de Salud o en salud, en clínica privada, debería estar todo lo que pasa con el paciente, pero integrar esto pues todavía es una otra tarea pendiente que hay. Y sobre todo la seguridad de la información, porque esta información es absolutamente confidencial. Entrando en algo práctico, un ejemplo, probablemente recuerden este caso que lo presentamos en una de las clases de semiología, pero ahora podemos analizarlo ya con un poco más de criterio. Un paciente en sala de emergencia con un edema pulmonar, con un severo compromiso hemodinámico. En este escenario clínico, ¿cómo hago una historia clínica adecuada? ¿Cómo hago un examen físico? Y con esto establecer un óptimo plan de trabajo para que mi decisión terapéutica sea óptima. La radiografía nos puede decir que este es un paciente pues, en muy malas condiciones. No tengo que preguntar nada para saber que este paciente está mal. En la placa yo puedo tener 3 informaciones básicas que hay que tenerlas en mente. El tamaño y forma del corazón me dice si el corazón está bien o no. Lo que hay en el corazón, que no sé porque solamente es una sombra, que dependiendo de la forma yo puedo sospechar posible crecimiento del ventrículo izquierdo, del ventrículo derecho, o el mediastino está ancho, o la pulmonar está prominente, pero exactamente qué hay no sé. Pero lo que pasa aquí repercute en el pulmón.
Y en el pulmón yo debo distinguir tres aspectos principales o tres síndromes, por llamarlo así. O hay hipertensión venocapilar pulmonar, que es igual a disfunción ventricular izquierda, o hay hiperflujo pulmonar, que es igual a cortocircuito, o hay hipertensión arterial pulmonar, que definitivamente va con crecimiento de cavidades derechas, que puede ser primaria o secundaria a un problema que empezó al lado izquierdo, pero son las tres condiciones que yo debo de buscar. Por supuesto que puedo tener imágenes de neumotórax, efisema subcutáneo, por mencionar condiciones que también me muestran la radiografía. Y en las partes blandas que acá no se ven adecuadamente, puedo ver si el problema es de larga evolución. Voy a ver un paciente caquéptico, casi no tiene panículo, o un paciente como este que está relativamente pues bien ponderalmente. Por supuesto que puede estar en anasarca y puede ser que tenga edema cutáneo, ¿no? Pero hablamos de hombres. Este caso es una mujer de 51 años, con un año de evolución, enfermedad caracterizada por palpitaciones frecuentes. 2 horas antes del ingreso se acentúan las palpitaciones y empieza a presentar disnea, llega hasta ortopnea, se asocia a diaforesis, frialdad distal, pulso filiforme. Definitivamente, pues, hablamos de una enfermedad aparentemente crónica, que hace un episodio agudo, y el episodio agudo genera pues una catástrofe hemodinámica porque la lleva a caída de gasto cardíaco, a hipertensión venocapilar pulmonar, si sospechamos eso por la disnea, y parecería que el mecanismo es una arritmia, porque los síntomas son palpitaciones. Vean ustedes que aquí nomás yo ya tengo una idea aproximada de qué voy a encontrar en la paciente. Ruidos cardíacos de baja intensidad, taquicárdicos, no tiene soplos, crepitantes en los 3/3 de ambos hemitórax y edema de miembros inferiores. Aquí debo mencionarles que el paciente cuando está hipotenso, porque está con pulso filiforme, no he tomado la presión, pero ya sospecho que la presión no puede estar alta, salvo que sea una disección de aorta que está comprometiendo la arteria subclavia. Los soplos a veces, cuando el paciente está con crepitantes, estamos en emergencia, el paciente está muy agitado, a veces los soplos no se escuchan. Y cuando controlamos todo, aparecen los soplos y más de una vez, pues, empiezan los comentarios, este es un sordo que no sabe, por acá. Bueno, es que a veces el estado clínico del paciente no muestra toda la semiología. Un primer examen o un segundo examen, un electrocardiograma, muestra que el mecanismo casi seguro que es una arritmia, en un corazón que tiene algún problema porque hay una predominancia en las cavidades derechas. ¿Por qué digo esto? Lo vamos a hablar en las clases prácticas, pero cuando tenemos una onda S predominante en las derivaciones de 1, en ABL, o RS en B5-B6, hablamos de que hay predominio de cavidades derechas. Existen patologías que ocasionan esto, pero todavía no sé. Lo que sí sé es que esta taquicardia de alta frecuencia, 150 latidos por minuto, que está todavía dentro del rango aeróbico de la paciente, ¿no? Porque la frecuencia máxima para las damas es 210 latidos menos la edad, o sea, hasta 159 latidos por minuto puede tolerar el corazón de la paciente en condiciones aeróbicas, pero algo tiene el corazón, evidenciado por el predominio de cavidades derechas, que está haciendo que lleguen las condiciones que ha llegado. Entonces, tengo una paciente que tiene una hipertensión venocapilar, o sea, tiene insuficiencia cardíaca, tiene una arritmia de alta frecuencia, parece ser de que no hay lesión valvular porque no tiene soplos, el corazón no está severamente dilatado como para pensar en una disfunción sistólica, en la radiografía no se ve, y en el electrocardiograma tampoco hay signos de crecimiento significativo del ventrículo izquierdo. Es posible que el problema sea una disfunción diastólica, pero acá es que viene ya la precisión diagnóstica. Es una lesión valvular, la paciente nació con un defecto
estructural del corazón, es una enfermedad primaria del músculo cardíaco, es una paciente coronaria. Hablando de coronario, acá en el electrocardiograma, si ampliamos, vemos que el punto J, que es la unión del complejo QRS al segmento ST, en las derivaciones que midan la cara inferior en D2, en D3 y en ABF tiene un infradesnivel de casi 2 milímetros, puede ser enfermedad coronaria. Pero en algunos pacientes, esto es sobrecarga sistólica del ventrículo derecho. Esos pacientes son los que tienen signo de crecimiento del ventrículo derecho. Esto para hacerles notar, en un ejemplo sencillo, de que los exámenes se interpretan en función a qué paciente tiene la indicación. Este signo no es el mismo en todos los pacientes. Lo que hace útil los procedimientos es el juicio que uno hace en base a la información que va obteniendo del paciente. Con un paciente agudo como este, pues es imposible hacer una buena historia, o una historia completa, por decir. Es imposible hacer un examen físico completo. Y si me pongo a hacer pues el examen completo de la historia, analizando cabello, faneras, si las uñas tienen o no hongos, etcétera, etcétera, cuando acaba el paciente ya se murió, estamos en emergencia. Y las emergencias cardiovasculares a veces tenemos que solucionarlas en minutos. Por supuesto que pasada la emergencia ya entra pues toda la anamnesis, el examen clínico florido, porque por ejemplo, si el paciente dentro de la interrogación general cría animales, la respuesta es sí. ¿Qué animalitos cría? Crió gatos. Es posible que haya tenido una toxoplasmosis y una miocarditis por toxoplasmosis, causa de miocardiopatía dilatada, sea la etiología del cuadro agudo de la paciente. Pero estamos nosotros en la sala de emergencia. Entonces, con la poca información que he obtenido, puedo sospechar una lesión de válvula o un efecto estructural o una enfermedad miocárdica primaria, enfermedad coronaria, aquí fue que nos quedamos cuando retrocedía el electrocardiograma, o un compromiso del miocardio asociado a enfermedad sistémica, por mencionar una enfermedad, el lupus, o hoy en día el COVID puede darnos miocarditis, o no es ninguna alternativa la anterior. Entonces viene ya un segundo nivel de estudio diagnóstico, y ahí se le electrocardiograma, resultado es inmediato. He hecho la radiografía de tórax, el resultado es semi-inmediato, porque en 10 minutos tenemos el resultado. Los exámenes de laboratorio por lo menos una hora y la paciente está en edema pulmonar, y si es infarto en la primera hora se puede morir, entonces necesito otro nivel de examen que es imagen cardíaca. De las técnicas actuales de imagen cardíaca, en orden de la resonancia magnética, tomografía axial computada, o multicorte, imagen de medicina nuclear o el ultrasonido cardíaco. De las 4 técnicas, cada una tiene sus bondades, como vamos a hablar mañana, pero ¿cuál es la que está a la cabeza del paciente con dispositivos que ahora son como un celular? El ultrasonido cardíaco. Y en el eco, desde la primera imagen, podemos tener ya nosotros el diagnóstico, este caso era un tumor, que se comportaba fisiopatológicamente como un síndrome de obstrucción al tracto de entrada del ventrículo izquierdo, llámese estenosis mitral, por mencionar una patología. En este caso, vean ustedes que el tumor obstruye casi por completo el orificio de la válvula mitral, se comporta como una estenosis mitral. Si hablo de un diagnóstico diferencial, un core triatriatum sinister, o sea, una membrana dentro de la aurícula que la divide en dos, que es una patología congénica muy rara, también me da el mismo síntoma porque se comporta como una obstrucción al drenaje de las venas pulmonares hacia la aurícula izquierda.
indirectamente un síndrome de obstrucción en la entrada de sangre hacia el ventrículo izquierdo. Pero esos son síndromes. El eco ya me da la etiología, que es un tumor que obstruye el ingreso de la válvula mitral. La decisión terapéutica, definitivamente, desde la primera vista, no es otra que sacar la masa. Vean ustedes que por las características es posible que de repente podamos tener un accidente embólico y el paciente se vaya con una hemiplegia si no solucionamos adecuadamente. 10 horas después del caso, la paciente está en sala de operaciones. Afortunadamente ese día había el equipo de cirujanos, habían los materiales, casi como un hospital de otro país. Ya se abrió el corazón, ya la máquina extracorpórea está sacando la sangre para parar el corazón se abre y lo que se saca es un tumor con estas características que en la patología mostró corresponder a un mixoma. Tumoración benigna, afortunadamente, y acá ya cerré la historia. El diagnóstico sindrómico, insuficiencia cardíaca aguda, el mecanismo por el cual llegó a la insuficiencia cardíaca, una arritmia de alta frecuencia, en este caso un flute auricular, y la causa de todo, una tumoración, una condición mecánica, mixoma de aurícula izquierda que obstruía el ingreso de sangre hacia la aurícula izquierda y hacia el ventrículo izquierdo. Ahora, la consecuencia de esta obstrucción mecánica a nivel de la aurícula izquierda a largo plazo es hipertensión pulmonar de tipo postcapilar. Por eso es de que en el electrocardiograma y en el ecocardiograma, vamos a ver primero el electro, había signos de predominancia del ventrículo derecho y signos de sobrecarga de trabajo del ventrículo derecho porque la presión está muy alta. Si vamos al ecocardiograma, van a observar ustedes que las cavidades de la aurícula derecha están más grandes que la aurícula izquierda. Entonces, la obstrucción mecánica que hace la masa, que dificulta el ingreso de sangre hacia la aurícula, ha elevado la presión del circuito venoso pulmonar. Esto ha inducido elevación de la presión de la arteria pulmonar y el paciente está trabajando el ventrículo derecho contra alta resistencia. Vean ustedes que en sístole el septum se va hacia la derecha, ese es un signo de hipertensión pulmonar. Ahora sí ya puedo interpretar por qué tengo desnivel negativo el segmento CT en 2, 3 y F que miran en este paciente al ventrículo derecho. Seguimos avanzando. Entonces, entrando en una revisión de la semiología y de la fisiopatología, esta es una vista del corazón, del lado izquierdo del corazón, porque está focalizado en el tracto de entrada, venas pulmonares, aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, y en la vía de salida, ventrículo izquierdo, arteria aorta, tubito acá la coronaria izquierda, válvula aórtica, un poquito gruesito de velo no coronariano, pero no hay obstrucción significativa a la salida de sangre. Cuando el corazón funciona bien y no hay ninguna alteración estructural, el producto final es el gasto cardíaco que vemos acá, este humo amarillo, ese volumen de sangre que sale en cada latido del ventrículo izquierdo hacia todo el organismo. Si yo quiero evaluarlo, si es adecuado o es inadecuado, palpando el pulso, si la onda de pulso es amplia, como la que deben tener todos ustedes en este momento, pálpense el pulso. Si nadie está con arritmia, nadie está con signo de bajo gasto, la onda de pulso debe ser fácilmente palpable. Entonces, esa onda de pulso me dice de que vuestro corazón debe estar funcionando como este corazón. Si ustedes están en este momento con sayonaras, con sandalias, porque estamos en una reunión virtual, tóquense los dedos de los pies, si están tibios, el gasto cardíaco está normal. Entonces, hay signos indirectos que me pueden decir que el corazón está funcionando bien.
Pero si ya quiero analizarlo desde un punto de vista cardiológico, debo empezar a comentarles que puede haber una disfunción diastólica que tiene características peculiares, como la que ven acá, la aurícula izquierda crecida, el ventrículo izquierdo pequeño, con las paredes ligeramente gruesas. Si este corazón no funciona bien, lo más probable es que sea un compromiso diastólico. Diferente es este corazón que un compromiso sistólico, vean ustedes que está dilatado, esférico, ya no se contrae tan emergente como este, es muy diferente. Aquí es posible que en los antecedentes encuentre yo hipertensión, diabetes, dislipidemia, factor de riesgo para enfermedad coronaria. En la presunción diagnóstica puede ser que encuentre descartada cardiopatía isquémica. En este paciente, definitivamente, y en el examen cuarto ruido. Acá, en el examen impulso articular izquierdo, tercer ruido, posiblemente un soplo sistólico de insuficiencia mitral o insuficiencia tricuspidia porque los anillos están dilatados. Muy diferente los hallazgos semiológicos que en el caso anterior. O puede ser que el problema esté localizado al lado derecho, en este caso un paciente con hipertensión arterial pulmonar severa, vean ustedes la diferencia de geometría en las cavidades acá, impulso articular derecho, un segundo ruido muy fuerte en área pulmonar, y probablemente un soplo de insuficiencia tricuspida me anuncia que el problema está localizado al lado derecho. Entonces vamos viendo nosotros de que las alteraciones estructurales del corazón tienen un correlato en signos, en síntomas, que es el arte de la semiología, obtener y buscar esos signos y síntomas. Esta es la forma como se palpa. Recuerden que los dedos topográficamente están en los ventrículos, en el ventrículo izquierdo, el dorso de la mano topográficamente en el ventrículo derecho. Si los dedos se levantan, ventrículo dilatado, probable disfunción sistólica, es posible que tengamos tercer ruido, soplo sistólico de insuficiencia mitral. Si el soplo se va hacia la axila, problema de velo anterior. Si se va hacia la base, problema de velo posterior. En la clase de insuficiencia mitral se va a hablar en específico de esas características. Los focos de ocultación cardíaca, el foco aórtico, segundo espacio para esternal derecho, pulmonar, segundo espacio para esternal izquierdo, tricuspidio, cuarto espacio, mitral, línea mioclavicular, cuarto, quinto espacio. Pero esto no es absoluto, porque ustedes pueden tener un corazón como este, en donde los focos van a estar donde es el libro, pero en este corazón definitivamente pues los focos están en cualquier lugar, no donde dice el libro. Ahí es donde toma importancia la percusión del corazón, de la región precordial, en busca de la matidez cardíaca. Si la matidez cardíaca tiene un área mayor a la que está de la línea paraesternal derecha a la línea mioclavicular y del segundo al quinto espacio, es que yo tengo que palpar. Y entonces, donde se percibe el choque de punta, probablemente ahí va a estar el foco mitral. El foco tricuspidio probablemente se va desplazado a donde está el foco mitral. Entonces, vean ustedes que los pacientes no todos son iguales y que hay recursos semiológicos muy clásicos, muy antiguos, como la percusión cardíaca, que me pueden ayudar a diferenciar este paciente de este paciente. Pero si de frente voy a ocultar, el libro me dice cuarto espacio, pongo acá, de repente es un soplo sistólico pulmonar, lo que yo estoy escuchando, porque este paciente probablemente se ha dilatado la arteria pulmonar. O de repente es el soplo tricuspidio y no es el soplo mitral. Entonces no se olviden, hay una secuencia de exámenes que empieza con la inspección, luego viene la palpación, luego viene la percusión y al final la auscultación. Hay que tener cuidado porque ahora todo es mal interpretado. La gente, pues, a los hospitales va a grabar lo que hace el médico y sobre todo si son damas, en la inspección, pues, lo que la semiología dice que el tórax tiene que estar descubierto y si ustedes descubren el tórax a una dama, se ponen a
mirar el tórax y dice, no, el doctor que se ha creído, me ha desvestido, se ha puesto a mirarme, ¿qué estará pensando? Entonces, lamentablemente hay que tener cuidado. Hay que siempre explicar todo lo que se va a hacer, explicar educadamente, es necesario hacer esta maniobra, es necesario por esto, por esto, por esto y por el otro. Y siempre, si el familiar está y está con el celular, por favor, señor, apague el celular, si no, se lo va a tirar por la ventana afuera. Porque, lamentablemente, el juicio que una persona que no es médico hace de un acto médico no es igual que el que es médico, ¿no? Entonces, tener mucho cuidado. Educación sobre todo y siempre explicar todo lo que se va a hacer y por qué se va a hacer. Si continuamos con la historia aplicada a escenario clínico, este es un corazón que funciona bien. Desde la forma, triangular el ventrículo izquierdo, triangular el ventrículo derecho, un cuadrado mal hecho en la aurícula izquierda, un triángulo la aurícula derecha, aparentemente está bien. Este corazón perdió la forma. Vean ustedes que la aurícula es redonda, casi no cambia de tamaño como esta. Hay una insuficiencia mitral, que es este humo azul, que no se ve acá. Las venas pulmonares están muy dilatadas. Esto me dice que la presión de la aurícula está incrementada, situación que no existe en este paciente. Y el ventrículo izquierdo tiene una forma redondeada, dilatada, y hay una zona, la zona del lápiz, que no se mueve. Lamentablemente, este paciente ha tenido un infarto bastante grande que ha alterado el funcionamiento del corazón en todas sus estructuras. ¿Qué pasó con este caballero? La semejanza es que los dos son corazones humanos, los dos están vivos, están latiendo. La diferencia puede ir, pues, desde si yo les pregunto, si hoy día fuese el 31 de diciembre y no hay pandemia, ¿qué paciente puede irse de fiesta? Obviamente que este caballero se va de fiesta y la va a pasar muy bien. Este paciente, si sale de casa, se va a ir a una emergencia con un cuadro agudo de insuficiencia cardíaca. Y la familia de este paciente no va a pasar el año nuevo que va a pasar la familia de este paciente, por mencionar un aspecto festivo de repente, pero totalmente práctico, de la consecuencia que tiene un accidente mayor en el corazón. Por eso hablábamos en el cuadro de discapacidad. Y cuando la enfermedad no mata, deja discapacidad, y este es un ejemplo de discapacidad. Si a este paciente le ofrecen un trabajo en una empresa minera, probablemente califique. Este paciente definitivamente no califica para ir a una empresa minera en zona de gran altura. Los pacientes tenían antecedentes iguales: hipertensión, diabetes y lipidemia, hipertensión, diabetes y lipidemia. Fumador con el fumador. Este es un fumador con enfermedad vascular silente, porque este paciente se hizo una prueba de esfuerzo y era coronario, este eco en reposo. Y este es un paciente que lamentablemente no se hizo el examen a tiempo, y después del infarto nos enteramos de todos estos antecedentes. Ahí viene el concepto de medicina preventiva, viene el concepto de interpretar y buscar factores de riesgo que van a llevar a un accidente mayor, que es parte del plan de estudio en el escenario clínico consulta externa, en base a la información que obtuve de la anamnesis. Entonces, dependiendo qué paciente estoy evaluando, yo hago un plan de trabajo para un diagnóstico que a veces es precoz y preventivo de un accidente mayor. Y en común, que tenían? Que ambos tenían enfermedad vascular aterosclerótica, como ven acá. Estas son las carótidas de los dos pacientes. Los dos tenían enfermedad vascular, solamente que en este caballero nos enteramos antes que le dé infarto. En este caso, el paciente se levantó bien y al mediodía, disnea súbita incapacitante, había estado con un síndrome febril de más de 6 meses, una endocarditis que rompió una cuerda tendínea y insuficiencia mitral aguda, paciente de edema pulmonar inmanejable. Si no se opera, el paciente se muere.
Entonces acá entra ya que muchas veces cuando el problema es una fiebre de origen desconocido y nos llaman, yo tengo obligación de sospechar endocarditis y buscar endocarditis, porque no me llaman para que yo diga buscar tuberculosis, no, pues si yo no soy infectólogo. No me llama para que yo diga buscar neoplasia oculta, señor, usted es cardiólogo, usted me descarta endocarditis porque la fiebre de origen desconocido, la causa que necesito que me diga que no es endocarditis. A eso viene en qué escenario clínico nos estamos desenvolviendo. Este es un paciente con una tuberculosis pericárdica. No, ya me acordé, este no es tuberculosis, este es un paciente con una tumoración de pulmón, metástasis a pericardio, derrame pericárdico, lamentablemente se encontró la neoplasia, el paciente ya muy avanzada, ¿no? Porque era una neoplasia metastásica al mediastino, tenía hueso, tenía pulmón ya severo compromiso. Pero si hablamos de síndromes agudos, este es un paciente con una severa falla cardíaca derecha-izquierda. Vean ustedes que la sangre no puede entrar al corazón por la elevada presión que hay dentro del saco pericárdico. Lo que tengo que hacer acá es sacar el derrame. Y acá mencionarles pues que todo el mundo quiere punzar, todo el mundo quiere, no, que sí, que saqué, que fíjate, pero nadie quiere escribir las órdenes para que se analice el derrame. Y es más importante que punzar, escribir las órdenes, porque en las órdenes está el diagnóstico. Y me ha pasado que el residente me reporta en la mañana, doctor, la noche tuvimos un derrame, lo pulsamos radio y ¿qué salió? Ah, no, nosotros dejamos la muestra ahí para que les hagan las... No, ¿qué salió en el derrame? No que ¿qué salió en el derrame, en el análisis? No, van a ver, no, han botado la muestra, doctor. ¿Qué pasó? No le dio la gana de escribir porque no, eso lo hace otro. Yo punzo y punto. No, pues. Primero hago las órdenes y luego punzo, porque si no me quedo sin diagnóstico. Entonces, vean ustedes que si yo veo que alguien está punzando, tengo manos, tengo lapicero, sé escribir, hago las órdenes, pues. En la siguiente punción la hago yo. Pero no escribir las órdenes puede significar quedarnos sin diagnóstico. Hay mecanismos de injuria que semiológicamente podemos deducirlos. Por ejemplo, sobrecarga hemodinámica, un soplo sistólico aórtico me anuncia esterosis aórtica y el ventrículo se va a remodelar de una forma diferente a una sobrecarga de volumen, que en este caso el corazón es un corazón dilatado para recibir mayor volumen por una insuficiencia mitral o una insuficiencia aórtica. Otro mecanismo, una pérdida de miocitos localizada, como un infarto. Voy a perder esta zona si no abro la arteria. O una pérdida masiva, en este caso una secuela de miocarditis. Se ha dañado todo el ventrículo izquierdo. O a veces tengo que hacer todo un proceso diagnóstico, porque la enfermedad puede ser rara, como una amiloidosis primaria, una cardiopatía restrictiva, pues que ya necesita todo un proceso diagnóstico mucho más complejo que una estenosis aórtica o un infarto agudo de miocardio. Pero todo es un proceso que uno va pidiendo los exámenes en base a una presunción diagnóstica. Hay que tener presente que la enfermedad cardiovascular no es un fenómeno estático. Esto lo presentamos en el Congreso Mundial de ECO en Colombia el 2008, en Cartagena de Indias, sociedad muy bonita, en el sentido de que la semiología, los signos y el enfoque terapéutico no es igual cuando el paciente tiene solamente los números de presión arterial elevada, a cuando ya pasaron años y no me hizo caso, ya se modificó el corazón, se modificó la aurícula. El exceso de trabajo de la aurícula hace que pierda su ritmo normal, se formen coágulos, una embolia cerebral,
o si hay factores que no encontré, un infarto, que se puede complicar con un edema pulmonar. Si el paciente no se muere, estadio final de falla cardíaca, que todo empezó con una elevación de la presión arterial. Entonces, si cuando yo encuentro un problema crónico, no explico al paciente qué es lo que tiene, el paciente me dice, no, doctor, mi presión es emotiva. Eso no existe. Es como que yo diga que un chino es chino porque cuando se molesta, el chino nace y muere chino. No, no digo negro porque ahora decir negro pues significa juicios, sanciones, multas, ¿no? Pero a mí me dicen blanco o me dicen mestizo, yo también debo hacer juicio porque me dijeron mestizo. Bueno, estamos en un mundo pues medio torcido. Pero bueno, entonces si acá yo no explico bien al paciente, el paciente va a venir con toda la secuencia y lamentablemente pues cuando yo lo vea que llega en este estado y me pregunte qué pasó, simplemente que en este momento no le expliqué bien. Y dependiendo en qué momento reciba el paciente, la semiología va a ir cambiando, los síntomas van a ser diferentes, los hallazgos de examen físico diferentes y las conductas terapéuticas también van a ser diferentes. Por ejemplo, si yo llevo con fibrilación auricular, tengo que controlar la frecuencia cardíaca o regresar a sinusal y dar anticoagulación para que el paciente no venga con un accidente cardioembólico. Si el paciente no se le busca factores de riesgo, el paciente va ya con un infarto porque se me escapó las condiciones que me producen aterosclerosis. Y si hago las cosas mal en toda la secuencia, voy a verlo cuando ya pues con una falla cardíaca global, ¿no? Entonces no se olviden que la enfermedad tiene una evolución natural que tenemos que cortar cuando diagnosticamos precozmente los problemas. Ahora, en cuanto a la semiología, el ciclo cardíaco es el fenómeno biológico pues básico del sistema cardiovascular, que empieza con la activación eléctrica del corazón, que empieza en las aurículas. Dependiendo cómo lo analicemos, si vemos el electrocardiograma, veremos nosotros fenómenos eléctricos que tienen amplitud, que tienen duración. Si nos imaginamos que las cavidades cambian de dimensiones en este ciclo cardíaco, dependiendo si estamos en la diástole o en la sístole, debemos imaginarnos que así como cambia la forma, la presión dentro de las cavidades también varía en base al movimiento del fluido que es la sangre. La línea roja es la curva de la presión de la aurícula, la línea amarilla la curva de presión del ventrículo. Cuando se entrecruzan al inicio, acá se cierra la válvula mitral si está en buen estado. Aumenta la presión, esta supera la presión de la arteria aorta, acá se abre la válvula aórtica. Si no hay ninguna obstrucción mecánica en la vía de salida, se produce la salida de sangre, el espectro de flujo. Una vez que termina de salir el volumen del ventrículo izquierdo, la presión empieza a caer porque ocurre la relajación del ventrículo, se cierra la válvula aórtica, el segundo ruido, la presión sigue cayendo, cae por debajo de la aurícula, se abre la válvula mitral, ocurre el llenado, la fase rápida por relajación, gasto de energía, la diastasis y si estamos en ritmo sinusal, finalmente la sístole auricular. Esto se repite cada día más o menos de 80.000 a 110.000 veces. Entonces, ahora, estos triángulos representan volumen de flujo o volumen sanguíneo. Para calcular qué volumen hay acá, tenemos nosotros que medir
el tracto de entrada, si estamos a nivel de válvula mitral o válvula tricúspide, en base a esta distancia, que es el diámetro del tracto de entrada, dividimos entre 2 es el radio, por 3.1416 tengo el área del tracto de entrada del ventrículo izquierdo. Igual hago en la vía de salida, el diámetro entre 2 por 3.1416, el diámetro del área de salida del ventrículo izquierdo. Este humo rojo y este humo amarillo los representamos con los espectros de flujo, que son estos dos. Un triángulo para la vía de salida izquierda o derecha y dos triángulos para el tracto de entrada derecho o izquierdo. El área de este triángulo o de estos dos triángulos multiplicada por el área del tracto de entrada, el área de salida o el tracto de entrada me da el volumen. ¿Por qué? Porque luego de estudios por catéteres se determinó de que el tracto de entrada o el tracto de salida eran como un cilindro. Entonces, si yo quiero saber cuánta sangre pasa, calculo el volumen del cilindro y se acabó el problema. Pero si ustedes recuerdan las clases de matemáticas en el colegio de geometría, recién entendí para qué servía el curso ese. El área de la circunferencia del tracto de entrada o el tracto de salida, multiplicada por el volumen del cilindro, que es el área de la base por la altura, me daba el volumen del cilindro. Perfecto, pero la pregunta es, ¿pero qué altura considero? Entonces, la altura es equivalente al área de los espectros de flujo. Y ahora sí ya se entiende. El área del tracto de salida o tracto de entrada por el área del espectro de flujo correspondiente es el volumen que entra o sale del ventrículo izquierdo. Visto de otra forma, aquí están cerradas las válvulas sigmoideas y las atrioventriculares. La presión está cayendo. Esto se llama la relajación isovolumétrica. Sigue cayendo la presión y cuando se abren las válvulas y no hay alteración estructural, el flujo es laminar y no tiene por qué sentirse ningún ruido. Si la válvula tiene algún problema, empieza con un chasquido de apertura o empieza con un plug tumoral si es un tumor que está interfiriendo el flujo de llenado. Se contrae la aurícula y completa el llenado. Si el ventrículo no relaja adecuadamente, acá percibirá un cuarto ruido. Se despolariza el ventrículo, empieza a contraerse, a generar presión, están cerradas las cuatro válvulas, generan más presión, se abre la sigmoidea, así se produce la salida de sangre. Se termina la eyección de volumen y otra vez empezamos con el ciclo cardíaco como se ha descrito. Recuerden ustedes los focos de ocultación, la palpación. Ahora, la vena yugular es una forma indirecta de evaluar si la presión de la aurícula derecha está normal o está incrementada. O más fácil, si la presión intratorácica tiene algún problema. Recuerden que dentro de todo está el corazón. Y la vena yugular está conectada con una de las cavidades del corazón. Pero si la presión intratorácica aumenta, puede influenciar en la presión de la aurícula izquierda. Entonces, es importante ver la vena del cuello. Ya se ha hablado en prácticas de semiología que si con el paciente inspira se colapsa la vena, si algo está normal es la presión de la aurícula derecha. Si la vena yugular es normal y yo presiono el hipocondrio derecho y se llena la vena yugular, la presión de la aurícula derecha puede estar aumentada. Para descartar, hago que el paciente tome aire y si se colapsa, la presión de la aurícula derecha está normal. Los edemas pueden tener múltiples causas, pues puede ser por síndrome nefrótico, puede ser por una compresión linfática por una neoplasia, puede ser por una enteropatía perdedora de proteínas, etc., o por desnutrición.
Pero si el paciente con el tratamiento baja 5 kilos, el edema ha sido de causa cardíaca. Bueno, entonces, los sonidos cardíacos, eso es un punto que tenemos que tener presente. Primer ruido, ya vimos, será por el cierre de las atrioventriculares. Recuerda que puede estar aumentado, disminuido, desdoblado. Segundo ruido, cierre de las válvulas sigmoideas, también puede estar aumentado, disminuido, desdoblado, puede estar ausente incluso. El tercer ruido va de la mano con impulso ventricular izquierdo porque traduce sobrecarga de volumen. El cuarto ruido nos obliga a sospechar hipertrofia ventricular izquierda y o isquemia miocárdica y está presente con el paciente en ritmo sinusal. Primer ruido, cierre de válvulas sigmoideas. Segundo ruido, cierre de atrioventriculares, el primer ruido. Segundo ruido, cierre de sigmoideas. Cuarto ruido, sístole auricular muy fuerte. Y tercer ruido, sobrecarga de volumen en la fase de llenado rápido de los ventrículos. El cuarto ruido, casi 95% de los casos, no es normal. En cambio, el tercer ruido puede ser fisiológico, como el caso del embarazo, por ejemplo. Los pacientes deportistas de alto rendimiento, niños en crecimiento, anemia, pueden tener tercer ruido. Pero el cuarto ruido, sí o sí, casi 95%, es problema o de isquemia o de hipertrofia ventricular izquierda. Existen sonidos adicionales como chasquido de apertura, cuando las válvulas tienen alguna modificación estructural, fusión de comisuras, lo más frecuente, o hay diferencia de presión importante entre el ventrículo y el vaso correspondiente. Los soplos cardíacos, expresión acústica de una turbulencia de sangre que ocurre porque la válvula no abre bien, o porque no cierra bien, o porque hay comunicación anormal entre dos cavidades con significativa diferencia de presión, o simplemente velocidad circulatoria incrementada o sobrecarga de volumen. Estos son los soplos funcionales, embarazo, niños en crecimiento, por mencionar dos escenarios clínicos. Los soplos sistólicos, recordar que son dos tipos, eyectivo y regurgitativo. El eyectivo, característico de la estenosis aórtica. La estenosis aórtica, ya saben ustedes que es una puerta que no se abre bien entre el ventrículo izquierdo y la aurícula izquierda, y entre el ventrículo izquierdo y aorta, perdón. Y acá es que se produce el soplo. La consecuencia, pues el ventrículo se engruesa las paredes para mantener un adecuado gasto cardíaco. Si el gasto cardíaco no es óptimo, la isquemia del riñón y activa cascadas que al final significan daño del ventrículo, elevación de la presión de fin de diástole que se transmite a la aurícula izquierda, al capilar pulmonar y empieza a aparecer la disnea, a la arteria pulmonar y aparece la hipertensión pulmonar postcapilar, porque la causa está después del capilar pulmonar. Y finalmente tenemos las manifestaciones de las cavidades derechas. Pero si hablamos del soplo de la estenosis aórtica, el soplo se produce cuando la válvula está flexible, precedida de un clic de eyección, y el soplo tiene pues una morfología creciendo, decreciendo, rasposo, áspero. En otras palabras, así suena el soplo, porque no se abre adecuadamente o la válvula aórtica o la válvula pulmonar si estamos en las cavidades derechas.
La insuficiencia mitral también ocurre en sístole. El mecanismo acá es muy diferente. Es una puerta que no se cierra adecuadamente entre la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo. Tenemos que la sangre se regresa hacia la aurícula, se suma el retorno venoso izquierdo y el ventrículo izquierdo recibe una sobrecarga de volumen que dilata el ventrículo izquierdo. Desde la palpación, acá voy a palpar un impulso ventricular izquierdo muy importante, posiblemente haya tercer ruido porque es sobrecarga de volumen, y el soplo es muy diferente, pero también cuando ya no se puede mantener el gasto cardíaco adecuadamente, se activan cascadas neurohumorales que al final elevan la presión de fin de diástole y sigue la misma secuencia, otra causa de hipertensión pulmonar postcapilar. El soplo en este caso empieza cuando debió cerrarse adecuadamente la bola mitral, o sea, empieza antes que el soplo de estenosis aórtica empieza acá más arriba, entonces este es un holosistólico. Cuando se describe en historia soplo sistólico de rejuvenación mitral, o puede usted poner holosistólico, diferente del aórtico que es mesosistólico. Hay tercer ruido por la sobrecarga de volumen. Ahora vienen los soplos diastólicos, que son dos, de llenado ventricular izquierdo, ejemplo típico, estenosis mitral. El problema acá es una puerta que no se abre adecuadamente entre la aurícula y el ventrículo izquierdo. El problema empieza de la aurícula hacia atrás. Igual postcapilar, el ventrículo izquierdo no tiene por qué afectarse. Lo que sí debe preocuparnos es que cuando se soluciona la estenosis mitral, el ventrículo izquierdo va a recibir súbitamente mucho más volumen. Entonces, si es un ventrículo muy pequeño, recuerden ustedes que el ventrículo izquierdo no está diseñado para recibir sobrecargas de volumen, puede claudicar. Eso se va a hablar mucho más en detalle en la clase de estenosis mitral, pero el concepto básico es de que cuando la mitral se soluciona, es posible que el ventrículo izquierdo no se adapte agudamente y tengamos que darle un soporte. Pero si yo no sé ese concepto básico, definitivamente no voy a saber buscar qué signos me dicen que el ventrículo izquierdo está claudicando. Tardíamente, manifestaciones derechas. Acá el soplo o la turbulencia empieza cuando debe abrirse la válvula mitral y no se abre. Si la voz está flexible, hay un chasquido de apertura. Luego sigue el soplo, tipo rodamiento con refuerzo presistólico, cuando estamos en ritmo sinusal. Si no hay refuerzo presistólico, no estamos en ritmo sinusal. El primer ruido está reforzado porque la válvula, si está flexible, está en una posición baja más tiempo. Pero hay que recordar que el refuerzo presistólico también disminuye intensidad o desaparece en aurículas que ya están perdiendo fuerza contráctil. Por supuesto que es muy difícil calificar cuán intenso es un refuerzo presistólico, ¿no? Simplemente se escucha o no se escucha. Si hay refuerzo presistólico, se escribe con refuerzo presistólico. Finalmente, la insuficiencia aórtica, el segundo tipo de soplo regurgitativo. El problema acá es una puerta que no cierra adecuadamente en diástole entre la aorta y el ventrículo izquierdo. El ventrículo izquierdo recibe volumen regurgitante, dependiendo de la magnitud se dilata, pero este volumen se suma al retorno venoso izquierdo y definitivamente pues el ventrículo izquierdo como que no la pasa bien. Tardíamente se le da presión de fin de diástole, otra causa de hipertensión pulmonar postcapilar y tardíamente manifestaciones derechas. Podemos ver que en los cuatro mecanismos el compromiso de las cavidades de ellos es tardío. O sea, si yo en la palpación encuentro, en este caso obviamente no hay, es un ventrículo derecho pequeño,
encuentro crecimiento de ventrículo derecho, la enfermedad ya está avanzada. O sea, no es igual que yo trate al paciente cuando solamente escucho el soplo diastólico, cuando solamente el ventrículo izquierdo está con signo de sobrecarga, que ya no puede tolerar, que hay información en el ecocardiograma muy típica de esta característica, a cuando el paciente ya haya ingresado con edema pulmonar o el paciente que va con ya crecimiento de cavidades derechas. Acá ya lamentablemente, pues, si algo está cerca es el cementerio. Hay que aconsejarle que ponga las cosas en orden porque lamentablemente ya es poco lo que se puede hacer. Suena cruel, pero lamentablemente es la realidad, ¿no? Entonces aquí el problema empieza cuando debió cerrarse la válvula sigmoidea aórtica, entonces es un soplo que empieza tan pronto la presión del ventrículo cae por debajo de la aorta, es un soplo indecrescendo, más o menos así suena, y la intensidad de este soplo va disminuyendo conforme se afecta la capacidad del ventrículo izquierdo para recibir volumen. O sea, si yo tenía un soplo diastólico grado 2 o 3, y de repente con ajustes de grado 1 es un ventrículo izquierdo que probablemente ya podamos palpar un gran impulso ventricular izquierdo, la presión arterial ya esté baja, 110, 105, que nos indican que el paciente ya está pues severamente comprometido. El volumen incrementado del ventrículo izquierdo en insuficiencia aórtica produce un soplito sistólico inyectivo que hay que tenerlo en mente porque a veces confundimos doble lesión con insuficiencia aórtica. Esto ya lo hablamos. Me olvidé sacar este slide. Finalmente, hay un tercer tipo de soplos, que son los soplos continuos, que es cuando tenemos un cortocircuito que permanentemente hay importante diferencia de presiones entre las cavidades derechas y las izquierdas, y el ejemplo más característico es la persistencia del conducto arterioso, en donde tenemos una estructura que comunica la aorta descendente con la rama izquierda arteria pulmonar. Esta es la orientación de las presiones y definitivamente pues hay sobrecarga de volumen del ventrículo sobrecarga de volumen del ventrículo izquierdo, pero en este caso el mecanismo es antes del capilar pulmonar. Entonces, este sería una hipertensión pulmonar precapilar al inicio, que es por hiperflujo. El ventrículo izquierdo se daña porque no tolera sobrecargas de volumen y tardíamente eleva la presión de fin de diástole y se produce un segundo mecanismo de hipertensión pulmonar que también es pre y postcapilar, o sea, es una hipertensión pulmonar mixta en este caso. A veces invierto el cortocircuito porque la presión de la arteria pulmonar se hace mayor que la de la aorta y el paciente viene con una cianosis diferencial que empieza del brazo izquierdo hacia los pies. El soplo está en todo el ciclo cardíaco porque en todo el ciclo cardíaco hay diferencia de presión, es más intenso en sístole que en diástole, y conforme avanza la enfermedad van cambiando los componentes. A veces el soplo sistólico se hace reverso, es decir, de la arteria, de la rama izquierda de la pulmonar hacia la aorta, que es cuando el paciente ya está en estadio avanzada de enfermedad. Bueno, como conclusión le diremos pues de que el síndrome clínico principal de la enfermedad cardiovascular es la insuficiencia cardíaca. Dependiendo de qué válvula o qué estructura está afectada, hay una cavidad que sufre el impacto hemodinámico y desde allí tenemos que nosotros empezar a construir una presunción diagnóstica o una presunción fisiopatológica, es decir, qué estructuras se van afectando y en base a esto determinar
los hallazgos tanto en el examen clínico como en los procedimientos. Existen signos característicos de los mecanismos patológicos de cada tipo de lesión, sea estenosis, regurgitación, cortocircuito, isquemia, sobrecarga hemodinámica, por mencionar rápidamente los mecanismos. En todos los pacientes con enfermedad cardíaca se debe evaluar el compromiso del circuito menor, pues tiene implicancia pronóstica, es decir, es manifestación tardía de enfermedad. Y si no lo buscamos, podemos nosotros estratificar al paciente de bajo riesgo cuando en realidad es alto riesgo o incluso ya no tiene solución. Y lo otro es de que cuando no hay tecnología, con lo que he pretendido demostrarles es que nuestros 5 sentidos son una herramienta diagnóstica muy importante. Y no tener tecnología sofisticada no significa no hacer diagnósticos adecuados. Si estamos en la ciudad, pide esto, pide el otro, pide acá, pero cuando estemos en el CERUS o estemos lejos, o estemos en un centro pequeño donde no hay tomografía, no hay eco, no hay resonancia, tengo tacto para palpar el pulso y determinar bajo gasto cardíaco, o tengo frialdad distal, me confirma bajo gasto cardíaco, o llenado capilar lento, me reconfirma que si algo está mal es el gasto cardíaco. Puedo escuchar un soplo sistólico mitral o un sistólico tricuspidio, un tercer ruido, un cuarto ruido, y en base a eso hacer mi diagnóstico. Muy bien, esto fue en Marruecos, el 2005, que fuimos por allá a hablar de enfermedad pericárdica, parecía mi barrio. Por acá pueden pasar motos, carros, camiones, caballos, burros, pero la locura pasearse por estas calles de Marrakech. Muy bien. Esta fue el primer examen ecocardiográfico que se hizo el 29 de octubre del 53 por el doctor Inge Elder. Es una imagen de modo M. Exactamente 2 años después nació este niño. Luego de millones o trillones de ciclos cardíacos, lo que queda es lo que van a ver, que es el aspecto que tenía cuando fuimos a Marruecos. El tiempo pasa, ¿no? Entonces, este es Punta Sal, lugar al norte del país que ojalá a corto plazo podamos nuevamente visitar, porque la pandemia tiene que pasar. Muy bien, esta es la primera parte. Vamos a hacer una pausa de un par de minutos mientras busco la segunda parte. ¿Ah? ¿Alguna pregunta hasta aquí?